Buenos días, queridos hermanos, un caluroso saludo para cada uno de ustedes en esta mañana, y lo más importante es que podamos disfrutar desde el inicio hasta el final de este hermoso culto. Que Dios te bendiga, que te dispongas a adorar al Señor con todo el corazón. Hemos estado durante estas semanas unidos a estos 40 días de oración y ayuno, y han sido tiempos fantásticos, han sido tiempos extraordinarios donde hemos podido compartir con el Señor, donde hemos podido compartir algunos videos también, cómo Dios ha estado obrando en medio nuestro. Y saben que el día miércoles, dentro del devocional de esa mañana, nos hablaba cómo el Señor calmaba la tempestad. Cómo calmaba la tempestad. Y nos hablaba este devocional algo muy especial. Cuando los problemas o cuando las dificultades, cuando el dolor golpea a tu puerta, ¿qué es y cómo debiéramos nosotros actuar cuando esto sucede? El Señor nos dice allí en su palabra que tenemos que confiar, no dudes que Él te va a sostener bajo cualquier circunstancia que estés pasando. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, jóvenes? Vemos juntos esta canción con todo corazón. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Hermanos, durante todos estos meses y también durante estas últimas semanas, quizás tú has estado pasando por tiempos de angustia, por tiempos de preocupación, por tiempos de necesidad económica. Y es por eso que nosotros en esta mañana, en este culto dominical, queremos orar, queremos interceder, porque creemos que la oración del justo puede mucho. Hermanos, queremos que en esta mañana la presencia del Señor, nos pueda abrazar bajo cualquier circunstancia que estemos viviendo. Su palabra nos dice que Él no nos va a dejar. Te quiero invitar para que oremos, para que entreguemos nuestras cargas al Dios que todo lo puede. Oremos al Señor. Padre Santo, honramos tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos permites, Señor, orar los unos por los otros. Y bajo cualquier circunstancia que estemos viviendo, declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y que nada, Señor Dios, nos puede suceder si estás tú a nuestro lado, Señor. Gracias, Padre, porque en esta confianza queremos sostenernos y mantenernos hasta que termine todo este tiempo de preocupación, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias porque podemos orar los unos por los otros. Gracias por aquellos que hoy día, Señor Dios, se acuerdan del otro. Gracias porque también de alguna manera siempre vemos la iglesia orando los unos por los otros. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está orando, el Señor se manifiesta de una manera extraordinaria y estoy seguro que lo seguirá haciendo por el resto de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Les invitamos en esta mañana a alabar al Señor desde sus casas. Llegado
oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Buen día, hermanos. Quiero iniciar el mensaje de hoy contándoles una historia. En esta historia el protagonista es un castillo medieval, muy lindo, muy antiguo, que en sus inicios albergó a una familia del norte de Italia. Este castillo estaba al lado de un pequeño pueblo. Y como tal, el castillo estaba lleno de lujos. Sus paredes, sus pisos, los artículos que tenía, las habitaciones, todo era de lo más fino de aquel entonces, lo más exclusivo, lo más caro. Sin embargo, con el tiempo, los descendientes de este duque tuvieron que abandonar forzadamente el castillo por producto de las guerras y de los vaivenes de la vida, y finalmente el gran castillo lujoso terminó siendo abandonado. Los artículos de valor se los tuvieron que llevar y los pocos que quedaron fueron robados, y el piso se rompió completamente, las paredes, todo se pudrió por las termitas, por la humedad, se llenó de telarañas, de polvo y todo lo que ustedes imaginan, nidos de ratones, y finalmente quedó abandonado y solo y sin uso. Sin embargo, siglos después, una peste azotó el pequeño pueblo, y el pueblo tomó la mejor decisión, que era utilizar el castillo para albergar a los miles de enfermos que tenían. Entraron, abrieron, limpiaron, sanitizaron, desratizaron, derribaron todo lo que estaba podrido, esas paredes, esos pisos que en su tiempo fueron lujosos, tuvo que ser destruido y sacado para construir módulos, despensas con medicamentos, utensilios médicos, etc., para crear un hospital de emergencia. Y de esta manera servir al pueblo cuidando a los enfermos. Esta historia, partí con esta historia porque nos ayuda a graficar lo que la palabra de Dios pide de cada uno de nosotros, lo que la palabra de Dios manda hacer. Nos habla de renovación, es lo que hemos hablado esta semana en los devocionales, en esta campaña de ayuno y oración. Pero la renovación no va sola, sino que, como vamos a leer en la palabra, va acompañada de sacrificio. Es parte de un proceso que involucra sacrificio y renovación. Sacrificio y
renovación. Por eso quiero invitarles a leer en Romanos capítulo 12 los primeros 2 versículos. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, la primera verdad que vamos a analizar es que Dios quiere que ofrezcas tu vida en sacrificio. Dios quiere que ofrezcas toda tu vida en sacrificio a Él. Y la primera pregunta que alguien puede hacer es ¿por qué? ¿Acaso el sacrificio de Cristo no es suficiente? Eso es lo que leemos en el Evangelio, que Cristo se ofreció como un sacrificio. Y la verdad que sí, es Cristo y su sacrificio, la obra que Él hizo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para darte salvación, para darte vida eterna. Pero este no es el sacrificio que está hablando aquí la palabra de Dios. De hecho, parte diciendo, por tanto, hermanos, ya da por hecho que ese sacrificio, estaba hecho para cada uno de los que estaban oyendo, leyendo este mensaje. Por lo tanto, este mensaje es primeramente para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sacrificio está hablando la palabra? Y acá tenemos 2 respuestas al por qué nosotros, o al tipo de sacrificio que Dios quiere que nosotros ofrezcamos a Él. Y la primera respuesta del por qué tenemos que ofrecer nuestra vida en sacrificio es porque esto es lo que agrada a Dios. En Levítico capítulo 1, versículo 9 dice: este sacrificio es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El apóstol estaba pensando, él conocía muy bien todo el sistema de sacrificios, conocía el Levítico y todo lo que, las leyes, las normas que el pueblo de Dios seguía. Por lo tanto, él, cuando habla de sacrificio, tiene todas estas cosas en mente. Y me imagino que él pensaba también que de la misma manera, así como el humo y el aroma de estos sacrificios subían al cielo en el Antiguo Testamento, en el templo o en el tabernáculo, agradando a Jehová, haciendo olor grato a Dios, así también nuestra vida debe ser ofrecida en sacrificio al Señor. Porque esto es lo que le agrada a Él. Es el humo que sube a su presencia. Una vida en sacrificio es humo que sube al altar de Dios. Una vida de sacrificio es una vida que emite un olor fragante para el Señor, para nuestro Dios. Por eso debes ofrecer tu vida en sacrificio, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque esta es la verdadera adoración. Este es el verdadero culto. La Reina Valera lo dice de una forma que quizás no es tan entendible, porque este es vuestro culto racional. No solo habla de algo que es lógico, no solo habla de un culto, una adoración, un servicio razonable, sino que habla de algo que también es verdadero. Esta es la verdadera, esta es la razón lógica de lo que se deduce debe ser tu adoración a Dios, una vida en sacrificio. Una vida en sacrificio. Por lo tanto, culto no es el templo, no es el domingo en la mañana, no es la reunión de jóvenes, no es YouTube, no es este video, no es Zoom, no es Instagram. Ese no es el culto que se ofrece a Dios. Lo que se ofrece a Dios es una vida en sacrificio. Es una vida rendida en sacrificio al Señor como olor fragante. Esa es la verdadera adoración, dice la palabra de Dios. Todo lo demás, sin sacrificio, son solo actividades, son solo programas, son solo videos. Eso no es culto. Lo que es culto es una vida en sacrificio al Señor. Por esa razón, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera yo ofrezco mi vida en adoración al Señor como un sacrificio? La primera característica o la forma que debe tomar tu sacrificio a Dios es como un sacrificio vivo. Y aquí ya entramos en problemas de nuevo porque es contradictorio decir un sacrificio, algo que está muerto y además es vivo. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Pero lo que quiere decir es muy simple, es un sacrificio continuo, permanente, que está encendido constantemente, emitiendo el aroma al Señor. Un sacrificio vivo es un sacrificio que está en el altar,
que está siendo quemado. Eso es lo que la palabra de Dios te pide a ti esta mañana. Que tu vida sea un sacrificio vivo, constante, permanente. En todo momento siendo conscientes que tu cuerpo está siendo quemado en el altar del holocausto, que tu sangre está siendo derramada, esparcida en todo lugar. No estamos hablando de este sacrificio para alcanzar salvación, ya lo dijimos, sino un sacrificio para agradar y ofrecer verdadera adoración al Señor. Esta es una manera de hacerlo. Y la otra es, o la otra característica, forma que debe tomar tu sacrificio, es como un sacrificio santo. Y aquí ya entramos a hablar o podemos recordar lo que era en el Antiguo Testamento. El animal que era traído al altar debía ser sin defecto, dice Levítico, sin mancha, sin enfermedad. La más mínima señal de defecto era causa de que el animal fuera desechado como candidato al sacrificio. Por lo tanto, nosotros, al ofrecer nuestra vida en sacrificio a Dios, debemos hacerlo en santidad. Debemos también hacerlo sin defecto, sin pecado. Hebreos capítulo 12, versículos 14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí pareciera que esto va en contradicción con el Evangelio simple que escuchamos de solamente Dios te ama, ven ante Él. De este Evangelio sin contenido que habla de un Dios que ama pero que no es justicia, que no hay ira en Él, que no hay santidad. Un Evangelio que no habla de arrepentimiento. Dice la palabra: sin la santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, una vez que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, por la sangre del único sacrificio que es capaz de darnos vida eterna y limpiar nuestros pecados, como consecuencia nuestra vida también es un sacrificio, es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, dice la palabra. Por lo tanto, nuestra vida debe ser ofrecida en santidad. Debe ser traída sin defecto, pero a veces nosotros en nuestra vida traemos el animal con defecto. Traemos lo que sobra, traemos lo que no nos sirve, traemos los animales defectuosos en sacrificio y dejamos lo mejor para nosotros, el cordero más lindo, el novillo más gordo para nosotros, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestra vida. Y de esta forma fallamos en los sacrificios, en el sacrificio de nuestra vida a Dios. Dejamos lo mejor para nosotros. Y nuestro evangelio pasa de ser, nuestra vida pasa de ser un mensaje que debiese hablar de santidad a uno que no habla de sacrificios, que no hable de entrega, que no hable de estas cosas más difíciles que también nos habla la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es la forma que debe tomar, debe ser un sacrificio vivo y santo. Pero además la palabra de Dios habla de ofrecer nuestro cuerpo, y lo hemos tomado ahora como la idea de la vida, nuestra vida completa. Pero también el cuerpo nos recuerda que nuestra carne es templo del Espíritu Santo. Lo que dice 1 Corintios, que debemos cuidarlo. ¿De qué? De pecados sexuales, de inmoralidad, de infidelidad, de drogas, de un montón de otras cosas que hoy día vemos en nuestro entorno. Pero también, y aquí quiero hacer énfasis, tener cuidado de no hacer de nuestro cuerpo o de nuestra imagen un ídolo. El deporte, el gimnasio, las muchas prácticas de hoy día como el veganismo, el cuidar la alimentación y muchas otras cosas más como Instagram, los viajes, las vacaciones, pueden traer bienestar físico, mental a nuestra vida. Pero también pueden encubrir, y de hecho en muchas personas lo hacen, encubrir una adoración de uno mismo, una forma de idolatría. Cuidemos de no pecar en esto. Tampoco irnos al otro extremo de la glotonería o el ocio, una vida sedentaria. No caigamos en ninguno de estos pecados, tengamos una vida equilibrada. Nuestro cuerpo es sacrificio vivo al Señor.
Primera Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice: pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida eterna para el presente y para el futuro. Cuidemos nuestro cuerpo con responsabilidad como un sacrificio vivo al Señor. Dios no solo pide que ofrezcas tu vida o tu cuerpo en sacrificio, sino que también te renueves. Y es lo que viene ahora en el segundo punto. Así como el hospital tuvo que sacrificar, el castillo tuvo que sacrificar esas paredes, ese piso de lujo para cubrirlo ahora con medicamentos, con módulos de atención y ser de utilidad al pueblo. De la misma manera nosotros, tu vida y la vida de la iglesia debe ser también renovada. Y Dios nos llama a renovar, ¿qué cosa? Nuestra mente. El por qué. ¿Y por qué el Señor pide que renovemos nuestra mente? Y aquí encontramos la primera razón. Porque vivimos en medio de un mundo que odia y desprecia a Dios. Vivimos en medio de un mundo que odia y desprecia a Dios, que le desagrada, que está en rebelión directa contra Él. Un mundo gobernado por el padre de la mentira, por el engañador, el tentador. La palabra de Dios que dice que es que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este mundo está lleno de peligros y quizás el más terrible de todos estos peligros, que no es el ser perseguido, que no es el gobierno, que no son los carabineros o los políticos, sino que el más terrible de todos estos peligros para el creyente es ser amoldado, es ser acomodado al mundo. Mira, escucha bien. La NTV dice, es terminar imitando sus conductas y sus costumbres. Eso es el peligro más grande y es el que nos habla la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Por eso debemos renovar nuestra mente, porque si no somos renovados para Dios, terminaremos siendo transformados o amoldados hacia el mundo. Vemos dos palabras, una que es amoldarse y la otra que es transformarse. ¿En cuál estás tú? Amoldarse es básicamente dejarse llevar, es tomar la forma, tomar el color de esta sociedad que nos rodea, de un mundo que odia a Dios. Pero transformarse es tener un rol activo. Ser renovados es un rol que propone, que está activo buscando cómo renovar su mente y su corazón para no terminar amoldado. Si tú no te estás renovando, solamente te estás amoldando. No hay otra opción. Si no estás renovando tu mente, te estás amoldando al mundo y no te estás dando cuenta. Eso pasa cuando uno se amolda, no se da cuenta que está siendo transformado y termina siendo igual que el resto. Por eso dice que si no renuevas tu mente, terminarás amoldado, tomando la forma del mundo. ¿Cómo renovar la mente? La única manera de renovar la mente o el corazón o el entendimiento es a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios y de una vida de oración. Y el estudio de la palabra de Dios renueva la mente de dos maneras. La primera de ellas es que la llena de verdades espirituales, de conocimiento bíblico espiritual, de riqueza. Y estas verdades van ocupando el lugar en las neuronas, en los espacios del cerebro que antes tenían las mentiras de este mundo. Y ya conocemos las mentiras de este mundo que tiene cautivo a la gente: la depresión, la timidez, la soledad, la vergüenza, la amargura, la angustia. Todas estas cosas son el miedo, son síntomas de un corazón y de una mente que no ha sido inundada con las palabras de vida del Señor Jesús. Solo aquellos que han oído verdaderamente las palabras de Cristo, que tienen su mente y su corazón llena de las palabras del Señor, pueden decir como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Acaso en la vida eterna hay depresión? ¿Acaso en la vida eterna hay tristeza, hay soledad? No. Y nosotros ya en este tiempo hemos comenzado a vivir. Aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, aquel que ha sido transformado, ya tiene vida eterna en Él.
Por eso, mis hermanos, de esta forma nosotros, a partir del estudio de la palabra de Dios, renovamos nuestra mente. También, otra característica de aquellos que estudian la palabra de Dios es que soportan de mejor manera los momentos de tentación. Una mente que abunda en textos bíblicos podrá defenderse de mejor manera los ataques del tentador. No significa que tengas que memorizarte la Biblia para no pecar, pero sí ayuda. Aquel que está en Cristo luchando al momento de la tentación, porque los cuerpos vuelan alrededor de nuestra cabeza, están ahí, pero no deben hacer nido. Y la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, estudiarla, conocerla en profundidad, nos permitirá defendernos de los ataques de Satanás, de esas flechas del enemigo que van directo a nuestra mente y corazón con el fin de destruirnos. Solamente la palabra de Dios puede defendernos de esos ataques. Y también otra razón es porque la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, permite al creyente obedecer de mejor manera al Señor. No solo sabrá defenderse de la tentación recordando versículos y evitando el pecado, sino que además obrará en justicia. Hará el bien porque sabrá cuál es el bien que debe hacer. Sabrá lo que es bueno hacer. La palabra de Dios le dirá en todo momento, todos esos versículos, todas esas enseñanzas le obligarán en su corazón, le carcomerán en su mente, en su corazón, para que haga el bien, para que obre en justicia, para que haga misericordia. Su conciencia le hablará constantemente, no para no solo no pecar, sino para hacer el bien. De esta manera nosotros nos vamos renovando en el estudio de la palabra de Dios. Pero no solo la palabra de Dios, sino que también la oración como herramienta del creyente. Y la oración renueva la mente también de dos maneras. La primera de ellas es que el creyente, aquel que ora continuamente a Dios, pone su confianza en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Sin duda, aquellos creyentes fieles y santos al Señor son aquellos que profesan vidas más profundas de oración. El sello de un cristiano, de un creyente fiel y santo a Dios, es la vida de oración. Es una vida profunda en oración, porque ellos descubren el poder de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Solo el poder del Espíritu Santo es capaz de ir renovando nuestra mente, de tomar ese conocimiento bíblico y a poner sabiduría, espíritu, los dones del Espíritu. ¿De qué otra manera se renueva la mente? En la oración, al llenarla de sabiduría, de una sabiduría que no proviene de este mundo, sino que de Dios. Primera de Corintios encontramos en el capítulo 2, para que vuestra fe no esté fundada o no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y más adelante en el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Aquellos que están en oración conocen las profundidades de Dios. El Señor les llena de sabiduría de lo alto. Esa es otra manera en que la oración renueva nuestra mente. Ahora, el por qué y el cómo ya lo hemos dicho. Porque vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad y seremos amoldados a él si no nos renovamos. Y el cómo a partir de la palabra y de la oración. Pero el para qué. También podemos responder de dos maneras. ¿Para qué renovar la mente? Para ser transformados. Para ser hechos nuevas criaturas. Ya no eres, una vez que vienes a Cristo, no eres el mismo hombre o la misma mujer que amaba el pecado, que no podía acercarse a Dios aunque lo intentase. Pero también debes reconocer esta verdad de que aquel que ofrece su vida en sacrificio, vivo y santo al Señor, que aquel que renueva su mente, solamente son estos los que son transformados por el Espíritu Santo de Dios. Son las marcas, son las señales de que eres una nueva criatura. No es el levantar la mano en el templo, no es el decir acepto al Señor lo que te transforma, es ofrecer una vida en sacrificio vivo al Señor y es renovar tu mente día a día.
lo que hace que tu vida sea transformada para la gloria de Dios. No hay otra cosa, no es otra cosa. No creamos menos que esto. Leamos la palabra de Dios con convicción de que así es. Si no tienes estas marcas, sacrificio y renovación, olvídate de ser transformado por Dios. Eres el mismo pecador de siempre que necesita venir a Cristo y encontrar perdón de pecados y salvación. Necesitas desesperadamente al Señor si estas marcas no están en tu vida. ¿Para qué renovar la mente? Segunda razón, para conocer, termina diciendo el apóstol, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Solo una vida que se ofrece en sacrificio, solo una vida que renueva su mente día a día, puede entender, puede hacer suya la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no es para hombres pecadores, al menos no la que habla este texto. La voluntad de Dios es para aquellos que han ofrecido su vida en un sacrificio vivo y santo al Señor. Para ellos es la voluntad declarada de Dios. Y este es el regalo, este es lo maravilloso. Si nuestra vida, al momento de ofrecerse el sacrificio, sube como olor grato a Dios y nuestra mente es renovada, el Señor dice que nos envía y nos da a conocer su voluntad baja hacia nosotros. Y esa voluntad es agradable. Podemos decirlo de esta forma. Y esa voluntad es olor grato a nuestro ser. Somos complacidos. Sentimos el verdadero placer. ¿Cuál es el verdadero placer del hombre? Es disfrutar a Dios. Es conocer su gloria, su voluntad, es hacerla. Aquel que camina en la voluntad de Dios disfruta la vida. No hay otra forma de disfrutar más plenamente la vida que en los caminos de Cristo, haciendo la voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios y resumimos estas verdades en la siguiente frase: la vida del creyente consiste en sacrificio y renovación. No lo olvides, son las marcas del creyente. Una vida en sacrificio es la verdadera adoración que a Dios le agrada. Solo aquel que renueva su mente con el estudio de la palabra y la oración es transformado por el Espíritu Santo de Dios y conocerá la voluntad del Padre, buena, agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga, que esos castillos que están ahí en tu corazón, esas vidas, sean transformadas en nuevos hospitales para la gloria de Dios. Que nuestra iglesia manantial de vida pueda transformar su entorno, pueda transformarse a sí mismo en su interior. Quizás esas salas, y aquí me salgo un poco del mensaje, quizás esa cocina puede ser usada como un comedor para aquellos que hoy día están en necesidad. Quizás las salas que hoy día están vacías, mesas vacías, puedan ser usadas como albergue para los pobres. Puede ser, sí puede ser. ¿Qué necesitamos? Sacrificio y renovación. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, estimados hermanos. Queremos invitarles en esta mañana con nuestra hermana Sandra a que nos acompañen a cantar el himno número 22 de nuestros himnarios, A Dios demos gloria. Ustedes lo acompañarán desde la casa y todos cantaremos con mucha gratitud al Señor por las bendiciones con que Él ha cubierto nuestras vidas en estos días. A Dios demos gloria.